Vamos con el video de modelos estadísticos. Hasta este momento vamos a combinar todo lo que se ha visto para ver el sentido que tiene. Vamos a entender que un modelo ya no es solamente una distribución, no es solamente un parámetro, no es solamente un estimador, no es solamente un estadístico, no. Un modelo estadístico formal va a poder representarse así. Una función de distribución que puede tomar un valor específico para encontrar un parámetro específico. Ese parámetro va a pertenecer en un rango de valores que le vamos a llamar omega. Entonces el modelo tiene una función, ya sea de masa o de densidad, va a tener un parámetro desconocido, mu, sigma al cuadrado, beta, alfa, el que sea, y va a tener un espacio paramétrico en el cual va a encontrarse. Entonces, esto se va a leer como la masa o densidad de una variable aleatoria en un valor específico cuando el parámetro es tal. En este caso le ponemos tita para representar cualquier parámetro. ¿Cuáles son los supuestos que tiene que cumplir un modelo estadístico? En este caso son modelos paramétricos. Para empezar, las muestras tienen que ser aleatorias, tienen que ser independientes, tienen que ser idénticamente distribuidas y tienen que tener un dominio definido. Cuando nosotros estamos parametrizando, lo que estamos diciendo concretamente es que la función de densidad o la función de masa de un parámetro es diferente al de otro parámetro. Así es cuando decimos que un modelo está correctamente parametrizado. No solamente son parámetros diferentes, sino que sus funciones de probabilidad son diferentes. Para eso vamos a usar, nosotros elegimos una familia de distribuciones, por ejemplo, la exponencial, la normal, con base en un modelo, para poder reducir la estimación a un parámetro dentro de esas familias. Por ejemplo, cuando vamos a trabajar con la exponencial, nosotros queremos un estimador de lambda, nada más de lambda. No queremos mezclar. Todo este apartado es relativamente nuevo, porque ya no estamos viendo la distribución, ni el parámetro, ni el estimador como elementos aislados, sino como partes de un sistema dentro de un modelo. Además, los supuestos nos van a permitir garantizar que los métodos de inferencia que vayamos a usar van a ser válidos. Ahora, veamos un ejemplo práctico. La pregunta es, ¿puede el promedio muestral ser un estimador de un parámetro, por ejemplo, beta, en una distribución exponencial? Y este es el contexto. Si quieren pueden pausar el video y leerlo, pero en resumen tenemos un grupo de mantenimiento, el grupo tiene unas cuantas máquinas, de esas cuantas máquinas que hay en producción sacan una muestra, de esa muestra comienzan a registrar el tiempo hasta que las máquinas fallen. Sacan el promedio cuando todas las máquinas fallan, tienen todo el registro de tiempo, sacan un promedio. Entonces la pregunta es, ese promedio da un valor. Ese valor es una predicción dentro de la ciencia de datos. Lo que no se sabe es si ese promedio que se obtuvo de la muestra es un buen promedio para estimar beta. Beta sería el tiempo poblacional o el tiempo real que tienen las máquinas para fallar. Entonces esa es la pregunta. El promedio que nos está dando es un buen estimador de ese beta. Y aquí el desarrollo. Veámoslo de esta siguiente manera. Y son las máquinas. La muestra de máquinas se distribuye como una exponencial. Las fallas, específicamente de las máquinas, se distribuyen como una exponencial de un parámetro beta, el cual no conocemos. Pero la distribución exponencial sí la conocemos. La función de densidad para las máquinas para el parámetro beta se define como Euler elevado a la menos y sobre beta, todo sobre beta. ¿Para qué dominio? De 0 más infinito, porque es una exponencial y estamos midiendo el tiempo además. ¿Qué nos decía la pregunta? ¿Puede el promedio muestral ser un buen estimador? Nosotros sabemos cómo sacar un valor esperado. Y eso es lo que nos están preguntando. ¿El promedio muestral es un buen estimador? Habíamos dicho que para ser un buen estimador, la diferencia
entre el estadístico y el parámetro tiene que ser de 0. Entonces, ¿cuál es el valor esperado del promedio? Esto de aquí. Esto es igual a la fórmula, al valor esperado de la fórmula del promedio. Que este promedio se puede descomponer en el valor esperado de 1 sobre n por la sumatoria de la variable aleatoria. Que por propiedades de valor esperado, el 1 sobre n es una constante y sale. Entonces nos queda el valor esperado de la sumatoria de las variables aleatorias. Pero eso, por propiedades de valor esperado, según linealidad, entonces el valor esperado de la variable aleatoria 1, de la 2, de la 3, de la 4, de la 5, de todas las que podamos tener. O sea, n veces 1 sobre n por el valor esperado de la variable aleatoria. ¿Cuál es el problema aquí? Ese valor esperado de la variable aleatoria tiene que ser el valor esperado de una exponencial. Pero por dicha nosotros sabemos cómo calcular el valor esperado. El valor esperado de la variable aleatoria y es la integral de 0 hasta más infinito. Bueno, por definición es esto. Es una integral de menos infinito a más infinito de la variable aleatoria por su función de densidad. ¿Bien? ¿De dónde va? De menos infinito a más infinito. Entonces la integral de 0 a más infinito, ese va a ser nuestros límites, porque así lo dice la función de densidad. Es donde hay que integrar de la variable aleatoria, en este caso es y, por la función de densidad, que ahí la tenemos con el Euler. Eso es lo que toca resolver. ¿Cómo vamos a resolver eso? Bueno, esta es una función para la variable aleatoria y. El 1 sobre b sale. Y ahora nos queda la variable aleatoria y por el Euler. ¿Cómo tenemos que hacer esa integral? Bueno, se puede hacer por sustitución. Hacemos que este y sobre beta sea u. Después sacamos la derivada de u, que va a ser 1 sobre b. Bueno, 1 sobre beta. Despeja el du en la derivada de u. Du es igual a la derivada de y sobre beta. Pero lo que pasa es que esto, ¿verdad? Esto no está directamente aquí. Aquí arriba solamente tenemos el dy. Entonces, el beta lo pasamos al otro lado. Nos queda beta de u es igual a dy. Esto sí lo tenemos. Y ahora sí, acomodamos otra vez. Tenemos que sustituir la y. Pero en este procedimiento no teníamos nada con y. Pero nosotros podemos calcular esa y. ¿Con qué? Con esta de acá. Es igual a beta u. Aquí está beta u por Euler a la menos u, que fue lo que hicimos de sustitución para du b. Como esta es una función esto es una integral de u, todas las b's van a salir. Aquí salen. Y ahora nos queda esta integral. Pero aquí hay un truco, porque nótese que esta integral, este es u elevado a la 1. U elevado a la 1 es igual a decir u elevado a la 2 menos 1, como está acá. Y si nosotros ponemos esa tiene la forma de una distribución gamma. Alfa igual a 2. Y la distribución gamma se puede expresar como un factorial. Entonces, nuestra integral con forma de gamma va a pasar a beta por gamma 2, que se transforma a su vez en un factorial n-1. En este caso, el alfa es 2. Queda beta. Entonces, el valor esperado de la variable aleatoria es beta. Eso quiere decir que en esta sección ya podemos saber que va a quedar n sobre n por el valor esperado de la variable aleatoria. Esto va a ser 1 por beta. Entonces, el valor esperado del promedio es beta. Dan lo mismo. Acabamos de demostrar entonces que el valor esperado de la variable aleatoria es igual al valor esperado del promedio muestral, que es beta. Significa que el promedio muestral como estimador de beta converge en probabilidad. Por lo tanto, es un buen estimador. Entonces ya no solamente tenemos una predicción a través de la ciencia de datos, sino que con la teoría estadística acabamos de demostrar que es un buen estimador.